Muy bien. El día de hoy, última sesión, vamos cerrando ya este pequeño pero espero fructífero curso de estrategias de regulación emocional. De más está decirles que ha sido un gusto compartir con ustedes este curso. Espero realmente que hayan aprendido bastante, que se hayan sentido a gusto y sobre todo que apliquen lo aprendido en su vida cotidiana. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la regulación emocional en casos de depresión. Para esto, claro, hay que tener en cuenta que al igual que la clase pasada, hemos hecho un breve repaso por lo que es la ansiedad, en este caso toca la depresión, pero como un factor clínico, como una patología netamente clínica, ¿no? Hablando ya de una depresión diagnosticada, en otras palabras. Entonces, vamos explicando en primer lugar qué es la depresión o en qué consiste. La depresión ocurre cuando una persona se siente triste, melancólica, infeliz, abatida, derrumbada. De pronto no hay ganas de hacer nada, no hay una predisposición a desarrollar actividades que solía hacer o actividades nuevas, porque de pronto ya no resulta algo placentero, ya no hay una sensación de diversión, de distracción, de compañía quizás. Entonces, cuando existe depresión en nuestro ser, en nuestra humanidad, pues suele pasar que de pronto no hay buenas sensaciones, ¿no? Ahora, existen diversos factores por los cuales la depresión se genera en un cuerpo, en un cerebro, vamos a decir. Están los factores genéticos, esto es importante. En este caso, en la depresión, a diferencia de la ansiedad, existen factores genéticos porque cuando hay un antecedente familiar de depresión, las siguientes generaciones, en caso de no haber regulado neurotransmisores o no haber tratado a tiempo el trastorno en sí o los síntomas, diríamos que se puede heredar. También existen los factores biológicos, que bueno, vienen de uno mismo por X razones que implican lo anteriormente mencionado, de neurotransmisores. Ustedes saben, y repito, que nuestro organismo, nuestras emociones funcionan trabajando con los neurotransmisores, que habrán escuchado alguna vez de la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Entonces, cuando hay una regulación de neurotransmisores, pues estamos relativamente bien, ¿no? Pero cuando hay un desequilibrio, ocurren trastornos como la depresión, como la ansiedad, y otros trastornos del estado de ánimo y de la personalidad. Entonces, también están los factores ambientales, por supuesto. Hablábamos, si mal no recuerdo, la clase pasada de lo que son fobias o traumas. Son determinantes también para que se desarrolle un trastorno depresivo, ¿no? Y no solamente eso, sino también vivencias o por ahí alguna mala experiencia, algo que nos haya derrumbado o nos haya dado pase a que las cosas no vayan bien y por lo tanto genera depresión, ¿no? Y están también los factores psicológicos, ¿no? Cuando a veces no sabemos regular nuestras emociones, nos desborda una situación o atravesamos una situación emocionalmente difícil, se puede generar la depresión también. Ahora, en este caso, son síntomas, pueden causar síntomas graves. El hecho de cómo se siente una persona, cómo piensa y cómo coordina sus actividades diarias. ¿Por qué mencionamos las actividades diarias? Porque nosotros como personas mantenemos una estructura, ¿verdad? Nos despertamos a las 7 de la mañana,
Vamos al trabajo a las 8 de la mañana, desayunamos a las 9, almorzamos a la 1. Hay toda una rutina que ya desde que estamos creciendo vamos formando, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con el hecho de eh, quizás desregular esta rutina, porque puede que con la depresión los hábitos vayan disminuyendo, se vayan desregulando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Ahora, en el caso de los niños, lógicamente los síntomas se presentan de diferente forma a los de los adultos. Y en realidad, en cada etapa de la vida, sea niñez, adultez, adolescencia, vamos a ver ya más adelante cómo es que se presenta la depresión. Eh, Hasta aquí, no sé si ya hay más gente conectada, pero de todas maneras me gustaría que me contaran un poco si han tenido o tienen alguna experiencia cercana a la depresión. El chat está abierto, recuerden, ustedes pueden sentirse libres de escribir lo que deseen. Oriana levantó la mano. Cuéntame, Oriana. ¿Puedes escribirme? Yo sí, buenas tardes con todos. Yo sí, así, pues parezco para depresión, así, hasta ahora sigo así. Ujú. A veces duermo mucho, a veces no tengo ganas de comer, a veces me da la ansiedad, a veces no puedo dormir. Anteriormente así también estaba, pero a ese pues me agarraba porque no podía dormir. ¿Qué también que hacía? No podía dormir, estaba triste, me alejaba de las personas. Así, a mí me daba ganas de llorar, a veces todo eso. Y un tiempo estaba con pastilla para poder dormir, ¿eh? Un rato me calmaba de ahí otra vez la misma rutina, otra vez. Oriana, ¿tú has llevado algún tipo de tratamiento psicológico? Sí, estaba llevando y la doctora me ha dicho que paré otra vez. Ujú. Y la doctora se cambió de lugar y ya no me he ido, ya pues. Ah, ok, perdiste continuidad en las sesiones. Sí, sí, así estaba yendo como más de 6 sesiones estaba yendo, pero Ujú. estaba yendo mejor, pero el transcurso que me ha sucedido un accidente por ahí, he tenido un abuso de mis familiares, ¿eh? Ujú. Otra vez tengo ese sueño, tenía ese sueño otra vez, ha vuelto otra vez la depresión de Ok, y por ese motivo he entrado en estas clases para poder. ujú. Muy bien. En primer lugar, decirte que lamento mucho por lo que estás pasando y es entendible y es evidente que algunas cosas transcurran de cierta forma, en este caso, el cómo reacciona tu cuerpo ante diversos estímulos, ¿no? A veces me comentas que la depresión se activa, imagino también que hay días en que sientes que todo está regularmente tranquilo, eh, esperando, claro, que estés llevando un tratamiento farmacológico. Vamos a ver más adelante algunas técnicas y algunas recomendaciones que espero te ayuden, pero siempre es importante tener un soporte, ¿no? Tener alguien en quien confiar, con quien poder conversar de las cosas que nos están pasando. En cualquier caso, sea depresión, sea ansiedad, sea trastorno límite, anorexia, bulimia, etcétera, ¿no? Siempre hay que buscar una red de apoyo. Siempre es importante. Entonces, sigo viendo el chat. Más adelante vamos a volver contigo, Oriana. David nos dice, sentirse triste a veces sin motivo alguno. Correcto, correcto, David. La depresión es sentirse triste a veces y sin motivo alguno también. Ahora, hay diversas causas, ¿no? Diversas causas que originan la depresión. Eh, Primero, vamos a hablar de los cambios en las concentraciones de neurotransmisores. Es lo que les estaba comentando hace un rato, ¿no? Nosotros contamos eh,
con diversos neurotransmisores en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, cuando estos neurotransmisores se desregulan, vamos a ver cambios en nuestro estado emocional, ¿no? Sobre todo porque a nivel químico los neurotransmisores permiten que las neuronas se conecten entre sí, ¿no? Entonces se liberan químicos, se produce información que va de un lado a otro, lógicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos la dopamina, ¿no? La dopamina en realidad es la que se encarga de la motivación, de la búsqueda del placer, de la atención. Cuando la dopamina está baja, digamos, puede producirse depresión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y lógicamente la forma de regularlo es con medicamentos, ¿no? Y en este caso hay inhibidores de la recaptación de serotonina que suelen ser utilizados como antidepresivos. Entonces, ¿qué otra cosa vemos en las causas? Están los factores psicosociales, ¿no? O por decir lo que vimos aquí, los factores ambientales, que podría ser prácticamente lo mismo. Vivencias que nos hayan pasado, algún trauma, alguna historia complicada eh, de abuso de sustancias también podría ser, algún accidente, eh, algo que nuestro cerebro haya codificado como malicioso o estresante y que por supuesto desencadenó en la depresión. También está el ser víctima de una enfermedad crónica, bastante parecido a lo que es la ansiedad y que vimos hace un par de días, ¿no? Cuando cuando hay una enfermedad crónica, yo recuerdo que les puse el caso de un enfermo de diálisis, enfermo de renal. Surge depresión porque estás pendiente de qué es lo que está pasando con tu familia, está siendo una carga para ellos. Todo viene por los pensamientos de abandono quizás que tú puedas tener. En el caso de la depresión, lógicamente ninguna persona quiere estar enferma, ninguna persona quiere sentirse inútil, ninguna persona quiere ser una carga y por lo tanto ve, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Ven como ven como algo imposible o lejana la mejora y por lo tanto pueden desarrollar un síndrome depresivo o un episodio depresivo. David nos pregunta, ¿cuáles serían los eventos traumáticos? Algo traumático es algo que te ocurrió y que de pronto temes volver a pasar. Por ejemplo, eh, tuvimos en la clase pasada el ejemplo de una de sus compañeras que se había accidentado porque parece que el conductor se distrajo en un viaje de bus. No sé si recuerdan, David, creo que tú también estabas ahí. Eh, y de pronto ahora ya no quiere viajar en bus, o le da miedo, o siente mucha ansiedad, ¿verdad? En este caso, si lo asociamos a la depresión, podríamos decir que, bueno, así como yo me accidenté en un bus y de pronto tengo miedo a subirme a un carro, viajar por tierra, eh, me deprimiría mucho el verme inmovilizado, el ver que la gente está muy preocupada por mí, que quizás no puedo hacer mis cosas como antes, que me genera un malestar, por supuesto, pero sobre todo me produce un episodio depresivo. Ahora, está también la inactividad física. Recuerden que siempre es importante y la mayoría de especialistas recomiendan la actividad física ante un conflicto o un problema emocional. ¿Por qué? Porque el hacer ejercicio ayuda a regular también nuestros neurotransmisores. Recuerden que todo ejercicio, y eso está científicamente comprobado, nos ayuda. Por eso es que se recomienda que los adultos mayores, por ejemplo, eh, hagan gimnasia o hagan yoga, ¿verdad? Los bebés, por ejemplo, a veces hacen sus sesiones si mal no recuerdo, gimnasia también. Las personas, obviamente, con más destreza física,
no suelen tener problemas de depresión porque tienen sus neurotransmisores equilibrados. Ahora, el haber pasado por circunstancias adversas como desempleo, luto y otros eventos traumáticos también originan la depresión, ¿no? Sobre todo últimamente el desempleo y el luto. Lógicamente, cuando hay un luto, cuando muere un ser querido, alguien que queríamos mucho, con quien teníamos una conexión muy fuerte, se va a generar un episodio depresivo. Y cómo lo afrontamos, ya lo vemos más adelante. Pero sobre todo en el luto, lo importante es tener paciencia, tomar siempre una red de apoyo y buscar la calma y buscar valorar las cosas que se tienen hoy en día, porque es muy difícil superar un luto. Y en el caso del desempleo, también pasa. De pronto yo me encuentro postulando a un montón de lugares, no agarro nada, se me acaba el dinero, me voy a deprimir. Y pasa bastante también, sobre todo porque estamos en un mundo en el que a veces el trabajo no se valora lo suficiente. Luego está el uso nocivo de alcohol y drogas, ¿no? Cuando hay un déficit de alcohol y drogas posterior a digamos, a un abandono de estas sustancias, lo que puede pasar es que se origina ansiedad por el abuso de las sustancias o puede originar depresión también, a veces ambas, ¿no? El consumo de alcohol y de drogas hace que nuestra euforia aumente y cuando todo está en niveles muy bajos se origina la depresión. Por eso es que a veces las personas también buscan refugiarse en el alcohol o en las drogas, ¿no? Después de haber pasado por alguna situación adversa. Y luego están las herencias patológicas, ¿no? Que era de lo que les comentaba hace un rato con los factores biológicos. A veces las personas que están en generaciones arriba de nosotros han tenido antecedentes. No sé si alguna vez les ha pasado que fueron a consulta médica o a consulta psicológica y les preguntaron, ¿tiene antecedentes familiares de, no sé, de esquizofrenia, de depresión, de trastorno límite, etcétera? O pasa también a veces con en situaciones, digamos, más físicas, más médicas, con el hecho de la diabetes, del cáncer, de la hipertensión, ¿no? Hay enfermedades, factores que eh, generan y se heredan, ¿no? Para que las demás personas, las demás generaciones en este caso, desarrollen también episodios depresivos o la depresión como trastorno. Edith nos dice, puede ser de origen químico, yo conocí un caso. Edith, me gustaría que me comentes el caso. No sé si puedes eh, levantar la mano para que se te pueda habilitar el micrófono y nos puedas contar un poco. O también puedes escribirlo, si gustas. Estaría interesante conocer tu caso. Hola, buenas tardes, soy Edith. ¿Qué tal, Edith? Bueno, para comenzar, yo no soy psicóloga. Uh-huh. Sin embargo, yo tenía un amigo, yo soy arquitecta, tenía un amigo que desde la universidad es, bueno, también arquitecto. Él tenía desde la niñez un diagnóstico de depresión, él era depresivo, pero él decía que su diagnóstico era porque él no podía generar, no me acuerdo exactamente el nombre de esa hormona, ¿no? Lo que él no producía, no podía producirlo y por lo tanto él vivía en continua depresión, o sea, muy fácil se deprimía. Ya. Y se deprimía muy fuerte, ¿ah? Entonces, pero, o sea, no podía controlarlo, recibía terapia, todo, pero eso no le hacía mucha ayuda. ¿Tomaba fármacos él? Sí, tenía que tomar fármacos, dice. Ya. Imagino que si no tomaba fármacos, volvía a la depresión. Sí, así era. Y también igual, ¿verdad? También tenía otro amigo, un amigo psicólogo, que él decía que tenía una tía, creo, que tenía ese mismo tipo de depresión, que era de origen químico y que ella vivía con depresión permanentemente, pero que ella no podía, o sea, no era que porque tuviera pues algún incidente, que alguna eventualidad que le haya causado, ni por un motivo físico, sino era de origen químico. Claro.
Así como, desbalance químico. así como pasa también con las personas, por ejemplo, que nacen con autismo, que nacen con síndrome de Down o que nacen con alguna patología que impide el desarrollo completo de la persona, también puede pasar que hay personas que nacen con los neurotransmisores, digamos, desregulados, ¿no? En el caso de Edith nos cuenta que su amigo probablemente tenía una escasez de dopamina. Su cerebro no podía producir dopamina, entonces es probable que desarrolle depresión porque al no haber dopamina existen otros neurotransmisores que imagino yo que sería la serotonina, que digamos se dispara. Y cuando hay un exceso de serotonina existe también la depresión. Entonces, disculpa, él me explicaba como que esa dopamina no debería quedarse en un lugar y es como que no pegaba y se caía, una cosa así, o sea que eso no podía quedarse donde tenía que estar, la generaba, pero no podía quedarse donde tenía que estar, o sea, no la podía sostener, por decir. Ya. Bueno, en ese caso no es que no la pueda sostener, pasa que los neurotransmisores viajan por todo el organismo desde el cerebro a través de las neuronas. Entonces, a lo mejor sus neuronas no conectaban bien. Y claro, eso se puede resolver con fármacos, con el tratamiento adecuado, pero es un tratamiento largo y muchas veces permanente también. Entonces, sí, pasa y hay pocos casos realmente. Pero bueno, lo ideal, siempre que hay un trastorno depresivo, siempre es el primer paso, fármacos, porque los fármacos van a ayudar a regular los neurotransmisores. ¿Ok? Siempre hay que tener claro eso. Ahora, vamos a hablar de la depresión como un trastorno psicológico en sí. Vamos aprendiendo un poco cuáles son los criterios que a nosotros nos llevan a diagnosticar una depresión, los síntomas de las personas. Si existen 3 o más de estas, igualmente, igual que la ansiedad, durante 6 meses o más, podríamos hablar de una depresión. Ahora, claro que hay tipos, ¿no? Ya lo vamos a ver en un momento. En este caso, cuando nosotros queremos diagnosticar depresión, lo primero que tenemos que ver es que una persona esté pasando por un estado de ánimo depresivo, que su estado de ánimo siempre sea apagado, no tiene muchas ganas de nada, a lo mejor no quiere salir, no quiere moverse de su cama. Entonces, tenemos ya un indicio de un estado de ánimo depresivo. ¿Qué otra cosa pasa? Puede haber disminución del interés en las actividades que está haciendo o en las sensaciones que a lo mejor le resultaban placenteras, ahora ya no. Por ejemplo, hay un caso de un jugador de fútbol, si no me equivoco, que su padre fallece y él entra en depresión. A partir de este suceso, él deja de disfrutar el fútbol. Entonces, de pronto se convierte en una actividad que ya no le resulta placentera, ya le pierde el interés, lógicamente se retiró porque al final la depresión fue más fuerte, pero pasan este tipo de cosas también, ¿no? Luego está el apetito aumentado o disminuido, hay una desregulación del apetito. Tengo más hambre o pierdo las ganas de comer y por lo tanto puede haber también una pérdida o un incremento de la masa corporal. Porque claro, o como mucho y subo de peso, o como muy poco y enflaquezco, ¿verdad? Y hay claramente un descuido en la alimentación. No es solo la masa corporal, también son los nutrientes. Y eso es importante. Es importante cuidar la alimentación en casos de depresión y ansiedad, porque lógicamente hay alimentos, digamos, dañinos como los carbohidratos, los azúcares, que lógicamente nos desregulan y pueden generar procesos de ansiedad o de depresión. ¿Qué más tenemos por acá? Pensamientos suicidas recurrentes, ¿verdad? Sin un plan determinado. A veces es como que las personas que están deprimidas dicen, ok, yo la verdad es que sí me quiero morir, no le encuentro un sentido a la vida, no siento que vaya a salir de esto. No hay lógicamente un plan, digamos, para
para matarse, no hay una secuencia que ellos quisieran seguir, pero siempre están pensando, ok, yo la verdad es que me gustaría matarme. No le encuentro sentido a seguir viviendo aquí con tanto sufrimiento, con tanto dolor. Y bueno, también hay intentos de suicidio, ¿no? Hay niveles. Luego están los intentos de suicidio o los planes suicidas. Según sea el caso, según ocurra en las diversas situaciones. ¿Qué más tenemos? Si hay sentimiento de minusvalía o sentimiento de culpa sin razón, puede estar atravesando esta persona una depresión, ¿no? Que de repente no siento que sirva para algo, aparte de no tener ganas de nada, quizás de pronto no encuentro un sentido a mi vida, a lo que estoy haciendo, no sé a dónde me dirijo, no sé para qué existo. Y un sentimiento de culpa también, porque a lo mejor se sienten una carga, ¿no? Para las personas que tienen alrededor. Y al sentirse una carga, lógicamente la energía disminuye, el estado de ánimo cambia, ya no tienes interés por las cosas, ni siquiera por interactuar, ¿verdad? Okay. ¿Qué más tenemos? Existe agitación o inhibición psicomotora. Chicos, si tienen alguna pregunta, no se olviden que pueden ir escribiéndolo en el chat y yo lo voy a ir respondiendo conforme aparezcan o cuando termine la diapositiva de explicarla. Ok, ¿qué pasa cuando hay agitación o inhibición psicomotora? Cuando hablamos de lo psicomotor, hablamos del movimiento. ¿Ok? De repente, temblores o parálisis, o a lo mejor no hay respuesta del cuerpo para moverse, para caminar, para coger cosas. De pronto no hay eso y puede ser que sea por la depresión. Después tenemos el insomnio o la hipersomnia, que es lo contrario, ¿no? Me despierto por las noches o no duermo bien o duermo muy tarde porque no me entra el sueño o duermo muy poco porque se me quita el sueño. Estoy siempre pensando en que las cosas no están bien y en este caso también va acompañado un poco con el trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Sensación de fatiga o pérdida de energía. Cuando no hay energía, lógicamente la depresión puede dispararse. ¿Por qué? Cuando hablamos de la depresión, hablamos de una enfermedad. Y es una enfermedad del estado de ánimo, es un trastorno del estado de ánimo. Si nuestra energía no está bien, esta enfermedad va a tratar de acaparar nuestro organismo. Entonces, claro, lógicamente no es visible, ¿no? Pero ocurre. Entonces se apaga, digamos, toda nuestra energía y viene después una sensación de fatiga. Viene un cansancio, pero descomunal. Y también tenemos disminución en la destreza cognitiva. No pensamos bien, no atendemos bien, no nos concentramos como deberíamos. E incluso hay casos en los que la memoria se pierde cuando estamos deprimidos, pero no es que realmente se pierda. Pasa que como si yo estoy deprimido y alguien me dice algo y no estoy atento, no lo voy a recordar. Entonces, eso pasa también cuando alguien está deprimido y lógicamente en la toma de decisiones es cuando se puede ver, ¿no? Quiero algo, no, después ya no quiero porque, bueno, empiezo a sentir culpa. Puede ser depresión. Muy bien, entonces, como les comentaba, si existen 3 o más de estos criterios diagnósticos en una persona, podemos deducir que se trata de un trastorno depresivo siempre y cuando se mantenga por un lapso de 6 meses a más. Ok. Muy bien, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ahora, así como hay criterios diagnósticos, también están los síntomas, ¿no?
Cuando una persona ya está clínicamente deprimida, lo que ocurre es que desencadena síntomas. Hay razones por las cuales yo puedo deducir que tengo depresión. Una de ellas es, como les comentaba ahora mismo, dificultad para concentrarse, ¿no? También existe sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima, sobre todo baja autoestima. Resulta que como hay personas deprimidas, como la depresión existe en su organismo, no se siente útil, no siente que vaya a resaltar en algo, no siente que sea bueno en algo, porque simplemente no lo siente. Entonces, todo esto y toda la pérdida de capacidades o la nula visión de capacidades propias puede ocasionar una baja autoestima y por lo tanto una depresión. Si se han dado cuenta, hay muchos trastornos psicológicos que van de la mano eh, con otros. La autoestima, la baja autoestima tiene que ver con la depresión, también con la ansiedad a veces con la depresión y otros trastornos que no hemos tratado, pero estaría bueno conocerlos también. Luego está la falta de esperanza acerca del futuro, porque lógicamente cuando yo tengo depresión y por ahí tengo también una ideación suicida, no estoy pensando en el futuro, porque el futuro para mí no va a existir o no quiero que exista. Después tenemos los pensamientos de muerte o suicidio, eso es lo que les comentaba, alteraciones de sueño, exceso de sueño, poco sueño, insomnio, hipersomnia. Luego está la sensación de cansancio o la falta de energía y los cambios en el apetito o en el peso. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tendrá alguna pregunta o algo que aportar quizás? Recuerden que aquí todos conversamos con todos. David nos pregunta, ¿las pesadillas son alteraciones del sueño? Las pesadillas son algo que ocurre en base a vivencias que tenemos. ¿Son alteraciones del sueño? Podría decirse que son síntomas de alteraciones de sueño, no alteraciones del sueño en sí. Cuando nosotros hablamos de alteraciones del sueño, hablamos del insomnio, de la hipersomnia, quizás de la pérdida de sueño que se produce por sobrepensar o por estrés, pero las pesadillas en sí no son alteraciones, son síntomas, ¿no? Así como puede haber, no sé, yo estoy sentado en una posición rígida y me da un calambre en la pierna, se me adormece. Es parte de, las pesadillas también son parte de, ¿no? Claro, si tienes pesadillas es porque algo que has visto durante el día a día no te ha gustado o te ha llamado la atención de una forma superlativa o quizás no estás pasando bien algo en tu vida y por ahí tu cuerpo lo digiere como una pesadilla, ¿no? Habría que valorar un poco qué es lo que está pasando también. Crisel nos dice, la depresión también te da en momentos que sientes que te falta el aire o como que te duele el pecho. Eso, si bien es cierto, puede ser un síntoma de depresión, más lo es de ansiedad. Cuando tú sientes que te falta el aire, sientes hiperventilación, te duele el pecho de la nada y sientes una presión aquí por la zona del corazón, que en realidad tiene que ver con la falta de aire o la falta de oxígeno, puede ser por ansiedad. ¿Ok? No, no necesariamente es depresión. La depresión es más con un tema de energía, te apagas, te da sueño, o bueno, sí, claro, te da sueño, no te concentras, no hay apetito, no hay ganas de salir, de moverte. Entonces, sí, es más ansiedad. Esperen un ratito, voy a tomar un poco de agua porque me está secando la garganta. Si alguien tiene algo más que comentar, quédense libre, aprovechen que es la última sesión ya. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. ¿Qué más hay aparte de los síntomas? Están los tipos de depresión. Ahora, así como habían tipos de ansiedad, también tenemos tipos de depresión.
Y es importante conocerlos porque nos sirven para valorar qué tan mal o qué tanta probabilidad de mejora puede tener alguien. ¿Ok? Entonces, esperen un momento. Muy bien. Está primero la depresión mayor. ¿En qué consiste la depresión mayor? Ahora lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de depresión mayor, el síntoma principal es la pérdida de, perdón, es el sentimiento de tristeza, el sentimiento de pérdida. A veces la depresión se manifiesta con enojo. De pronto el temperamento se vuelve un poco más fuerte, vamos a decirlo así, o nos desequilibramos en nuestra forma de digerir las cosas. Se genera la ira, hay frustración a veces. Y claro, en este caso sí puede haber un origen biológico también, o externo, ¿no? Por vivencias. Pero cuando hablamos nosotros de una depresión en general, es que estamos hablando de una depresión mayor, que es ya una depresión fuerte, ¿no? Aquí no lo menciono, pero cuando nosotros hablamos de un episodio de depresión, que ojo, no es lo mismo un episodio que un trastorno, el episodio viene a ser el momento en el que nos da. Imaginemos que yo me saco 0 en un examen en el que yo necesitaba sacar un 11. ¿Ya? Me voy a deprimir, lógicamente, porque necesitaba esa nota y se avecina un tramo difícil en mi vida en el que a lo mejor voy a tener que repetir el curso, ¿no? Entonces, me voy a deprimir, pero no va a ser una depresión mayor, va a ser una depresión que me ocurre por un determinado tiempo. A lo mejor me dura 3 semanas, a lo mejor solo me dura un mes. Entonces, no es una depresión en sí, pero es un episodio depresivo, ¿no? Y yo tengo todos los síntomas de depresión. No quiero salir de la cama, no tengo ganas de socializar, tengo mucho sueño, pierdo el apetito, pero no es algo que va a ir más allá. Va a llegar un momento en el que yo voy a decir, ok, hoy me despierto y realmente tengo que concentrarme porque el próximo ciclo tengo que aprobar este curso como sea. Y empiezo a ver las cosas un poco más positivas. Digo, ok, ya, este curso ya me lo conozco, voy a hacerlo mejor, conozco al profesor, su metodología, los temas, etcétera. Puedo coger esto como un punto fuerte, pero de pronto ahí queda, ¿no? Se queda como un episodio depresivo. Luego está el trastorno depresivo persistente. Al trastorno depresivo persistente se le suele conocer como distimia, ¿ya? Que suele ser como una depresión también, pero en un menor nivel. Esto sí no es algo que va a pasar rápido, pero clínicamente hablando, los síntomas deben durar por lo menos 2 años para nosotros saber que se está tratando de un episodio depresivo persistente, de un trastorno, perdón. Luego tenemos el trastorno afectivo estacional. ¿A qué se refiere? Miren, cuando nosotros estamos hablando de afectividad, hablamos de emociones, ¿verdad? Entonces, claro que cuando hablamos de algo estacional, podría decirse que es de algo pasajero, de algo que va a pasar. Pero en este caso, es por las estaciones del año, verano, diciembre, que puede pasar, ¿no? No es algo tan frecuente, pero no sé si han visto o han oído hablar de que las personas a veces cuando llega el invierno y les gusta mucho el sol, se deprimen porque ya no ven más el sol. El sol, vamos a ver más adelante, es una fuente importante de energía para las personas. Entonces, puede pasar, sí, que cuando no hay sol, de pronto la energía disminuye considerablemente. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos a hablar ahora de la depresión con síntomas de psicosis. Espérenme un ratito.
Ok, no sé si se va a escuchar bien porque mis perros están ladrando un poco. Espero que no interfiera mucho. Ok, nos quedamos en la depresión con síntomas de psicosis. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una depresión con síntomas de psicosis? Sucede que la psicosis es un es un trastorno también que tiene mucho que ver con el pensamiento, con la forma de percibir las cosas. Entonces, si nosotros hablamos de síntomas de psicosis, estamos hablando de una depresión que va acompañada de pensamientos intrusivos. De pronto sentimos que alguien nos persigue, entonces buscamos refugiarnos, ¿no? Y al buscar al refugiarnos, de pronto nos encontramos tan absortos en nuestro encierro que desencadena una depresión. Luego está el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es a lo que comúnmente llaman, no es a lo que dicen, ay, estás bipolar porque de pronto estás feliz y luego estás triste. Clínicamente hablando, el trastorno bipolar va desde un estado de euforia completa, y con euforia no me refiero a algo alegre, sino a algo, a un acontecimiento fuerte, a una expresión fuerte de algo que está pasando, que va hacia una depresión. O sea, no es de la alegría a la tristeza. Vamos a decir que es del desenfreno a la tristeza. ¿Ok? No necesariamente tiene que ver con alegría. Entonces, ¿qué pasa? Que el trastorno bipolar incluye depresión, sí o sí. Entonces, se genera irritabilidad, puede haber sí mayor energía, pero en un punto alto, y luego va a bajar nuevamente a la depresión. Luego tenemos el trastorno disfórico premenstrual. Esto obviamente pasa solamente con las mujeres. De pronto los síntomas menstruales generan también un desequilibrio en las hormonas, en los neurotransmisores, en el estado de ánimo, en el pensamiento. Entonces, a veces, yo sé que las mujeres aquí me van a entender, cuando estamos pasando por un proceso premenstrual, hay dolores, hay incomodidad, hay bochornos, y esto a veces no solo genera cólera, no solo genera ira, porque a veces puede parecer un poco hasta injusto, ¿no? El hecho de que por ser mujeres tienen que atravesar eso, sino que también pasa que se deprimen, y es algo completamente normal, pero también es episódico, no es algo que vaya a perdurar en el tiempo. Una vez terminada la menstruación, quedan a veces algunos síntomas, algunos rezagos, pero eventualmente va pasando, ¿no? Y también tenemos la depresión postparto, que ya sabemos cómo es la depresión postparto, a veces por el simple hecho, y yo recuerdo que hablaba de esto con una amiga hace poco, como para darles una visión un poco más personal del asunto. Resulta que ella da luz, y se los comento como un caso, ¿no? Resulta que ella da luz después de haber estado 8 meses embarazada. Claro, en esos 8 meses, una mujer no puede disfrutar plenamente de la vida, vamos a decirlo así, ¿no? A partir del sexto, séptimo mes, incluso hasta el quinto, y si tienes alguna amenaza de aborto desde el segundo o tercero, tienes que cuidarte, tienes que estar en reposo absoluto. Entonces va a pasar que te sientes tan encerrada y estás tan al cuidado de una criatura que está creciendo dentro de ti, que de pronto te das cuenta que tu vida ya no es la misma, que ha cambiado muchas cosas. Cuando das a luz, si bien es cierto, tu pareja, si es que la tienes aún, no ha variado mucho su dinámica. A lo mejor se lo pasa trabajando o igual sale con amigos, pero tú no puedes porque estás embarazada y tienes que cuidar de tu bebé, y tienes que cuidar de ti, tu alimentación, tu sueño, tus hábitos. Entonces, lógicamente, cuando das a luz, te das cuenta de todo lo que has perdido, ves a tu bebé y no te va a parecer algo agradable.
el tenerlo. Incluso pasa que lo rechazan, ¿no? Y de pronto quieren sentirse solas, quieren estar tranquilas, quieren dormir, porque a partir del parto, tu ritmo de sueño ya no va a ser el mismo. Vas a dormir muy poco, tienes que atender a tu bebé. Y una vez que esto pasa, se deprimen, ¿no? Que por lo general también es episódico, pero siempre es bueno en cualquiera de estos casos buscar ayuda. Buscar ayuda si no es profesional de algún amigo o algún familiar que creas que te puede entender, con quien tienes una mejor conexión, porque la depresión es algo de la que no vas a salir solo. Si bien es cierto, hay personas que tienen una inteligencia emocional bastante, vamos a decir, desarrollada. Cuando tú tienes depresión, no se te da por salir de eso por ti mismo. Necesitas una ayuda. Si no es de otra persona, va a ser de los fármacos. Ahora, hay que tener cuidado también con los fármacos, porque la mayoría de ellos suelen ser, sueles volverte dependiente de ellos. Así que una vez que uno se regula con los fármacos, lo siguiente es realizar terapia psicológica o alguna terapia ocupacional que te ayude a estar en contacto con las cosas que te gustan, con quizás la naturaleza, con amigos, ir a fiestas. Lógicamente no consumir bebidas alcohólicas ni drogas, porque eso te puede ocasionar un desequilibrio. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan que a lo mejor quieran resolver o un caso, quizás? Avísenme porque se va el tiempo y también vamos cerrando ya un poco esta sesión. Bueno. Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, Oriana nos dice, así me pasaba, si no tomaba las pastillas no me sentía bien. Claro. El tema es que a veces cuando la depresión es muy fuerte, las pastillas no, la toma de pastillas o de medicamentos en general no se puede detener. No se puede hacer una interrupción de tratamiento, ¿no? Si hay una interrupción, primero tienes que evaluarlo con el psiquiatra para que te indique si hay que cambiar la dosis o hay que cambiar de medicamentos según te afecte, porque la mayoría de antidepresivos y ansiolíticos, que ansiolíticos en este caso son los que ayudan a manejar la ansiedad, suelen tener efectos secundarios, ¿no? Muchas veces pasa que uno toma antidepresivos y un efecto secundario puede ser que tienes náuseas o que tienes pérdida de sueño, pérdida de apetito, incluso hasta dolores de cabeza a veces. Entonces, siempre hay que valorar eso también, ¿no? Hay que ver y consultar al especialista, qué es lo que te puede recetar. Ahora, en el caso de Oriana, lógicamente, yo sí te recomendaría que continúes tu tratamiento de fármacos si es que sientes que la depresión te supera. Lógicamente, en algún momento retomar la terapia psicológica. Muy bien, vamos a continuar entonces. Hace un momento yo les estaba contando que la depresión se manifiesta de diferente forma según la edad que tenga la persona, ¿no? En muchos casos, en el caso de los niños, por ejemplo, no se puede hablar de una depresión porque la depresión suele diagnosticarse en personas adultas, pero se habla de una distimia, ¿no? O de un episodio depresivo. Pero ¿cómo es que se manifiesta? Aquí vamos con lo importante. Cuando un niño está deprimido, sea cual sea la razón, que claro, hay que tener en cuenta también que los niños, como están creciendo, están recién aprendiendo a
a digerir las cosas, a afrontarlas, a solucionar, a caminar por la vida, empiezan a tener relaciones sociales, empiezan a aprender nuevas cosas. Entonces, no es que vaya a haber sí o sí una regulación de emociones, ¿no? Para los niños suele ser complicado. Por eso es que se necesita la guía de un adulto, de un padre, un familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño se deprime? Se muestran ansiosos, malhumorados, fingen enfermedad, de pronto me duele la barriga, no quiero ir al colegio, siento náuseas. O pasa también que a veces lo clásico, quieren ir al baño cada rato, ¿no? Se aferran también a sus padres o se preocupan de que uno de ellos fallezca, porque le temen mucho al abandono. Un niño está desarrollando recién el apego. Entonces, si el apego es seguro y de pronto teme o siente que puede haber un abandono, se puede deprimir, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los niños mayores? Ya hablamos de pubertad y de los adolescentes. Tienen problemas en la escuela, se enfadan, se frustran fácilmente, se sienten intranquilos o desarrollan baja autoestima. Muchas veces los niños a los que nosotros, no sé si hay docentes por aquí, consideramos como problemáticos, suelen tener ansiedad o suelen tener depresión también. La mayoría de casos son problemas originados en casa, ¿no? O problemas originados por una mala regulación de emociones. Entonces, si es que no hay una intervención adecuada, el niño puberto o adolescente temprano puede empezar a desarrollar una depresión. ¿Y qué más manifiestan? Ansiedad, problemas de alimentación, TDAH, consumo de drogas. En el caso de los adolescentes, también suele ser una etapa complicada porque no solo están aprendiendo a relacionarse con la gente, a conocer un nuevo mundo, vamos a decirlo así, sino que también se someten a críticas, a juicios impuestos por la sociedad. Ustedes saben que en el mundo de hoy, que afortunadamente las nuevas generaciones se van a encargar de mejorar, eh, pero hasta hace no mucho, incluso había mucho bullying, había muchas críticas, incluso hasta el día de hoy está el criticar los cuerpos, el criticar la forma de ser de una persona, su contextura física, sus rasgos faciales. Entonces, tener todos esos complejos alrededor muchas veces generan no solo ansiedad, sino también depresión. Y existen problemas de alimentación, trastornos de la conducta alimentaria, hay déficit de atención, hay hiperactividad, hay consumo de drogas, porque buscan de alguna forma no solo salir de lo que no les gusta, sino también adaptarse a cosas nuevas, según la aceptación que tenga la sociedad, ¿no? O su entorno en este caso. Ahora, ¿qué más tenemos? Somnolencia excesiva y aumento en el apetito o disminución, ¿no? Aquí en este caso sí es bastante parecido bastante parecido el síntoma con la depresión en mayores. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, vamos con los adultos jóvenes. Cuando nosotros hablamos de la depresión en adultos jóvenes, sabemos que hay posibilidades de que se vea irritabilidad. De pronto se vuelven irritables, no quieren saber nada. A veces se pierde el apetito también, no hay ganas de comer. Se acomplejan un poco porque, claro, recién están saliendo de la adolescencia. Entonces, si bien es cierto, ya hay un mejor manejo, ¿no? de lo que son las emociones, muchos de ellos maduran bastante lento. Entonces, las reacciones no van a ser iguales. Hay aumento de peso, hay hipersomnia, de repente no hay no hay un adecuado, no hay una adecuada regulación de sueño. Hay una perspectiva negativa sobre la vida y el futuro, y esto es clave porque de pronto se vuelven pesimistas o dicen, no, yo para qué voy a hacer eso si al final todo va a seguir igual,
Es algo bastante extremista incluso, ¿no? Extremista yendo hacia lo negativo, el cómo ven la vida y cómo la afrontan. Ahora, en este caso ya hay sí un poco más de trastornos como ansiedad, fobia social, ¿no? No les gusta juntarse con gente o temen relacionarse con personas extrañas porque ya se han vuelto personas más selectivas, ya tienen un círculo social, digamos, asignado, ¿no? Formado. Si yo salgo de mi círculo social, quizás no me voy a sentir bien, entonces, no, como no son las personas que yo conozco y con quienes me relaciono habitualmente, no tengo por qué estar acá. No voy a hablarles, no voy a relacionarme. Y me da un poco de vergüenza, además. Entonces, ¿para qué? ¿Qué más hay? Tenemos pánico y tenemos también consumo de drogas, que es algo que puede iniciar muchas veces en la adolescencia y se va manteniendo en la adultez. Ujú. Edith nos dice, sí observé eso en mi sobrina de 9 años cuando sus papás se iban de viaje y ella tenía diagnóstico TDAH. Ok, cuando hay un diagnóstico TDAH hay bastante ansiedad y a veces se desencadena depresión también. Por eso es que como método de regulación para niños con TDAH siempre está el mindfulness o la conciencia plena, como se le llama, ¿no? Que ya lo habíamos visto en la clase pasada, lo vimos también en la segunda clase, si mal no recuerdo. Muy bien. Pero sí, sobre todo dar acompañamiento, ¿no? Cuando se trata de niños, hay que tener en cuenta que recién están empezando a desarrollarse. Las cosas para ellos no son fáciles, no van a tener una forma de ver la vida como la veríamos nosotros. Ya pasamos por eso. Entonces hay que darles acompañamiento y apoyo. Muy bien, luego están los adultos de mediana edad, que ya vienen a ser los adultos de 30, 40, 50 años, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas ya trabajaron, ya estudiaron, ya formaron familias o ya están formando familias, ya se casaron, tuvieron parejas, amigos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando existe la depresión es, digamos, un poco más acentuada, ya se siente más fuerte, ¿no? De pronto hay más preocupaciones, hay más fracasos incluso, la libido se reduce porque lógicamente entre la adolescencia y la adultez mediana, vamos a decir, el apetito sexual es algo regular, ¿no? Empieza por todo lo alto cuando somos adolescentes y lógicamente por un tema de energía también va disminuyendo. Hay casos en los que no, pero de todas maneras, si es que hay una depresión, esta libido, este apetito sexual va a disminuir considerablemente. Ya no se siente como algo importante. Luego tenemos insomnio a mitad de la noche también, de pronto están durmiendo, se despiertan de la nada. Eso también lo he visto yo bastante en adultos mayores. Ya vamos a llegar ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando los adultos presentan depresión, el hecho de canalizar sus emociones hacia síntomas físicos es más frecuente. Entonces, se generan síntomas gastrointestinales por ahí, no sé, comí algo que según yo me cayó mal, pero en realidad no me cayó mal, solo que estoy deprimido o estoy ansioso y de repente tengo diarreas o tengo, no sé, dolores de estómago o estreñimiento, ¿no? El estreñimiento es algo que se da bastante. Entonces, llegando ya al tema de los adultos mayores, ¿qué pasa con los adultos mayores? Ellos también están ya en una edad crítica, ¿verdad? Si se han dado cuenta, al final, todas las etapas de la vida conllevan un desgaste importante, no solo de energía, sino también de vivencias. Ya o bien nos estamos formando recién, o bien pasamos por etapas, no lo llevamos tan bien, o bien
estamos terminando de quemar una etapa y vemos todo un poco más realista, más pesimista, más gris que blanco. Entonces se suele desregular un poco, ¿no? La energía y por lo tanto la depresión puede avanzar. Ahora, en el caso del adulto mayor, el adulto mayor es una persona que ya está terminando de vivir experiencias. Ya vivió, ya tuvo familia, ya tuvo hijos, ya crecieron, a lo mejor se fueron de casa, ya trabajó, se jubiló, de pronto se encuentra en una situación en la que o hace muy poco o no hace nada. Porque claro, muchos adultos mayores también desarrollan enfermedades físicas o empiezan a desgastarse de los huesos o empiezan a tener problemas respiratorios o de algún otro tipo físico. Entonces le dificulta el desenvolvimiento pleno, ¿no? de sus facultades. Por ejemplo, si un adulto mayor está en silla de ruedas, es muy probable que vaya a desarrollar depresión, porque no puede caminar, porque se ve en una posición en la que es carga de algún familiar, porque tienen que atenderlo, porque tiene que ir siempre al hospital, y el hospital creo que para nadie es un lugar cómodo. Entonces, hay mucha depresión en adultos mayores, sobre todo porque no les dan calidad de vida. En estos casos siempre es importante darles calidad de vida a los adultos mayores para mantenerlos activos, mantenerlos distraídos, mantenerlos relajados, ¿ok? Entonces pasa que hay tristeza, hay aflicción, de repente sienten pena o sienten melancolía, ¿no? Por cosas que ya pasaron, o recuerdan siempre algo, o siempre cuentan lo mismo. Cuando eso pasa, puede ser un síntoma de depresión en adulto mayor. Claro, a veces también lo hacen porque quizás no tienen un tema adicional de conversación, ¿no? Pero es algo que es bastante frecuente. Ya me dirán por ahí si les ha pasado o les pasa ahora mismo. Entonces, luego hay falta de emociones en lugar de estado de ánimo depresivo. Como ya no tengo tanta energía, como ya no me veo tan capacitado para moverme, para hacer otras cosas, simplemente dejo de sentir. No siento emociones, no siento alegría, tristeza, solo estoy existiendo, ¿no? Entonces, se genera depresión. ¿Qué más tenemos? Lógicamente hay otras afecciones médicas, ¿no? Como les comentaba hace un rato, y esto contribuye a la depresión. Hay problemas de memoria también. No sé si han visto que es recomendable que los adultos mayores, para no tener problemas o trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, el Parkinson, estén en constante actividad neuronal. De pronto dale, no sé, sudoku, pupiletras, crucigramas, cosas para que se mantenga entretenido y concentrado, ¿no? Ponlo a jugar ajedrez, damas chinas, mándalo a hacer yoga. Hay incluso hasta programas del adulto mayor donde los adultos bailan o hacen manualidades o aprenden a tocar instrumentos. Entonces, hay muchas formas en realidad de prevenirlo, al menos en adultos mayores. Y claro, en todas las edades realmente, siempre y cuando sepamos dónde y con quién apoyarnos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar también de tratamiento. Hay muchos tipos de tratamiento para la depresión. El más clásico, como les comentaba, es la farmacoterapia, ¿no? Los antidepresivos. Ya hemos hablado de esto. Está también la luminoterapia, que muchas veces, como les comentaba, pasa que el sol, la energía solar o la luz en sí, produce vitaminas al cuerpo. Y el cuerpo recibe estas vitaminas y esas vitaminas son las que se encargan de prevenir la depresión. Entonces pasa más con la luz natural, ¿no? No sé si incluso a veces han notado que en espacios muy cerrados y muy oscuros,
o poco iluminados, la gente tiende a ser un poco más pesimista, más negativa. Incluso son personas que desarrollan depresión. Pasa bastante. Luego está la psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Qué pasa en la psicoterapia cognitivo-conductual? Nos encargamos, los psicoterapeutas, los psicólogos, de brindarle al paciente estrategias que le ayuden a trabajar un poco su depresión, a salir un poco de eso mediante ejercicios, tareas, ¿no? Luego hay la psicoterapia interpersonal, que te va a ayudar a relacionarte con las personas, a crear nuevos vínculos o a fortalecer los vínculos que ya tienes, porque como les comentaba al principio, cuando uno tiene depresión, es importante tener una red de apoyo, ¿ok? Luego están las técnicas de relajación, que ya las vamos a ver en un momento. Y también tenemos dos tipos de tratamiento que no son muy utilizados, pero de todas maneras yo se los voy a comentar, porque si bien es cierto, pueden ayudar con la depresión en cuestiones de neurotransmisores, de equilibrio de neurotransmisores, no son muy amables, no son técnicas amables porque de alguna forma afectan nuestra integridad física. A ver, Edith nos cuenta. Los grupos de autoayuda son muy beneficiosos y el apoyo de los que estamos cerca. Y nutrir la vida es cosas pequeñas pero importantes. Exactamente. Los grupos de autoayuda, así como no sé si han visto en los Alcohólicos Anónimos, ¿por qué son importantes? Pasa que cuando uno está atravesando por una situación difícil, lo peor que nos puede pasar es sentirnos solos. Entonces, en un grupo de autoayuda, ¿qué pasa? No solo conversas con gente, compartes ideas, opiniones, experiencias, sino que también te sientes escuchado y te sientes acompañado y sientes que no eres el único que está pasando por todo eso que te abruma, por todo eso que te molesta, que te inquieta. Entonces, te vas dando cuenta de que hay otras personas que pasan por cosas similares, que de pronto lo afrontan de diferente manera y esa manera diferente te puede servir a ti. Entonces dices, ok, yo realmente no estoy solo en esto, así que puedo buscar una nueva forma de afrontarlo y con esta gente yo me voy a ayudar, van a ser mi soporte, ¿no? Así que en realidad los grupos de autoayuda sí son bastante beneficiosos, como nos dice Edith. Cuéntame, Edith, espera un momento. Edith levantó la mano. No se activa el micrófono. Sí. Ahora sí, ya se activó. Ahora sí. Bueno, yo quería compartirles mi experiencia en un grupo de autoayuda hace muchos años. Uh-huh. Y para mí fue lo mejor una de las cosas mejores que me pasó en la vida. Mejor que incluso las terapias con un psicólogo, porque en el grupo de autoayuda pasa todo eso que has dicho y además que hay sufrimientos de otras personas que van a compartir que tú ni te imaginabas que existían. O sea, de repente yo sufría porque habías sufrido mucho maltrato en la niñez por parte de mi padre, pero yo encontré otras señoras que en su niñez, por ejemplo, sufrían porque su mamá había engañado al padre, le había sido infiel y las usaba como escudo, ¿no? Las llevaba para tapar, ¿no? Y eso para ella era un dolor muy grande, lloraba. Yo decía, yo en la vida me imaginaba que a alguien le hubiera pasado algo semejante y sufriría por eso. Pero todos tenían un dolor, diferentes tipos de dolores, y eso hizo que yo me sintiera de pronto que no era la única que sufría por algo y que no era lo peor de la vida, que había muchas cosas. Y de verdad que abrir esa conciencia, despertar esa conciencia y que porque yo estaba centrada en mí, y no solamente a mí me pasaba, en ese grupo de autoayuda la gente llegaba bien mal
y en 2, 3 sesiones, o la segunda sesión venía más iluminada, de la siguiente se veía la recuperación muy rápido, ¿no? O sea, era una cosa que te levantaba rápido porque, o sea, te sacaba de esa nube en la que tú sufrías más de la cuenta, ¿no? O sea, pasabas del dolor al sufrimiento porque tú le agregabas a eso, pues, culpa, le agregabas una serie de cosas que cuando tú llegabas a ese grupo se te bajaban muchas mochilas, ¿no? Y se te hacía más liviano, digamos. Y bueno, yo lo recomiendo mucho, los grupos de autoayuda, mucho, mucho. Gracias. Ok, de pronto encuentras que no eres la persona que lo está pasando peor, ¿no? Y que en realidad tu problema incluso se puede ver bastante pequeño a diferencia de otros que ahí la llevan, que tratan de alcanzar una estabilidad emocional también. Pero qué bueno, me alegra mucho que te hayan ayudado. Siempre es bueno compartir ese tipo de experiencias, ¿no? Así como grupos de autoayuda, con quien sea. Siempre hay que tratar de echarnos una mano. Nunca sabemos en realidad si hay personas deprimidas porque algo que se dice también y que es totalmente cierto es que a veces la depresión no se nota, es una enfermedad silenciosa. Entonces, como nunca sabemos, siempre es bueno buscar ser amables, ayudar a otros, escucharlos, ¿no? Siempre y cuando haya una disposición y un tiempo para ello también, ¿no? No solo en grupos de autoayuda, en general. Muy bien, muchas gracias, Edith, por tu intervención. En realidad, yo personalmente no he estado en grupos de autoayuda, pero sé bien y he podido dirigirlos también y sé que a las personas les gusta, les ayuda bastante, se sienten reconfortados, aliviados, ¿no? Así que Y, bueno. y mira, hay también los grupos de oración, porque yo tuve en mi juventud, a raíz de estos maltratos, ¿no? A nivel familiar por parte de mi padre, tuve muchos años difíciles, digamos una adolescencia tardía, porque no es solamente la edad, yo tendría pues más de 20, 30, para mí fueron esos años más difíciles. Los grupos de oración. Los grupos de oración, la meditación, también ayudan mucho. Yo entré hay un grupo de oración que son los TOP, los talleres de oración y vida, que es un poco de meditación también y oración, digamos, las lecturas que se hacen, que se usan y las reflexiones que se usan, ayudan mucho, mucho a trabajar justamente depresión y ansiedad, y ahí también se ve que la gente se recupera muy pronto. Entonces es otra cosa que yo también, o sea, yo fui mejorando con todas esas ayudas cada vez para mejor, ¿no? Y eso fue también otra cosa que entró en mi vida y me significó bastante, que también lo recomiendo. ¿No? Sí. Y el tercero es la meditación, que también te ayuda un montón, ¿no? Entonces a la fecha no necesito, hago un poco de oración, hago un poco el otro, pero ya pasé esas partes difíciles de la vida y lo recomiendo siempre, ¿no? Lo recomiendo. Muchas Sí, gracias. me alegra mucho que sientas una mejoría en tus síntomas, ¿no? En tus síntomas de depresión que espero ya hayan sido completamente superados. No es cómodo vivir con eso. Pero sí, en el Yo caso de los tuve grupos de ansiedad, oración no también. depresión, no sé precisamente. Depresión conocí una vez lo que es la depresión, pero Ujú. tuve más ansiedad. Ah, Pero, ok. no, superadazo ya. Muy bien, qué Gracias. bueno. Me alegra mucho. Bueno, en el caso de los grupos de oración pasa también que las personas ya adultos con una ideología, con una forma de pensar y de percibir las cosas marcada y clara, ven también la espiritualidad como un apoyo, como una fuente de soporte, ¿no? Llámese espiritualidad por grupos de oración, religiones, creencias. Entonces, sí es cierto que en los grupos de oración también, siempre y cuando creas, ¿no? Y seas católico, profeses tu religión, te ayuda bastante porque estás rodeada de gente, el soporte emocional es increíble y además siempre estás rezándole a Dios, siempre te sientes en contacto con Él y buscas de alguna forma
darle un sentido a las cosas que haces mediante la oración y mediante la fe y mediante la buena voluntad. Así que también se recomienda, ¿no? Siempre y cuando creas. Muy bien. Estábamos entonces en el tratamiento. Muchas gracias, Edith, por compartir tu experiencia. Entonces, tenemos también la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcraneal repetitiva. ¿Qué pasa? No sé si han escuchado que en épocas antiguas, para corregir algunos trastornos de las personas, se utilizaba energía electromagnética mediante shocks a la cabeza, al cerebro, ¿no? Son cosas que aún se utilizan en muy poca medida, porque, claro, imaginando, por ejemplo, que los neurotransmisores no funcionan o las neuronas, al ser eh, pequeñas células que se conectan mediante electricidad, hay que darles también un apoyo, ¿no? Entonces, son pequeños, digamos, toques eléctricos que van a ayudar a que estas neuronas conecten, los neurotransmisores se regulen. Puede servir, incluso se dice que en muchos casos ha servido, he estado leyendo un poco, son efectivos, es una técnica efectiva, pero es muy invasiva, ¿no? Lógicamente, lo que no queremos es que el paciente sienta dolor. Así que no es algo tan común tampoco. Y pasa igual con la estimulación magnética, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que ya podemos seguir pasando. Y para terminar, las estrategias de regulación recomendadas. Edith nos dice, no pueden estimularse esos neurotransmisores de modos más naturales. Claro, por eso es que están los fármacos, ¿no? Los fármacos también ayudan, ¿no? Es un tratamiento, a ver, si los comparamos, los fármacos son un tratamiento un poco más largo, pero aún así es lo más amable y es lo que se usa, porque imagínate, someter a un paciente a terapia de electroshock, me parece a mí que no sería lo adecuado, ¿no? Carolina nos pregunta, ¿eso es como terapia grupal? Sí, claro, es como hacer una terapia grupal, el tema de los grupos de autoayuda y los grupos de oración. Al final, todo lo que tenga que ver con algo grupal te va a ayudar a sentirte acompañado en el proceso de mejora. Muy bien, entonces vamos con las estrategias de regulación ya para cerrar la sesión, ya se acaba el tiempo. ¿Qué es lo más recomendable? Tenemos primero la reestructuración cognitiva. Hace un par de sesiones les había comentado que para la ansiedad sirve mucho cambiar los pensamientos de negativos a positivos. De pronto yo pienso, no quiero salir porque, ¿qué voy a hacer yo afuera? ¿Qué hago yo hablando con gente? Yo mejor estoy en mi cama, me siento más a gusto. En lugar de eso, esta técnica que nos dice que puedo anotar este pensamiento y puedo convertirlo a algo un poco más amable para mí. De pronto yo digo, ok, ya, voy a poner, las personas podrían hacerme sentir mejor, así que quizás sea lo mejor salir, ¿no? Conversar con alguien, tratar de llevar las cosas con calma. Luego está el mindfulness, la respiración, concentrarnos en los sonidos de la naturaleza, en lo que está alrededor, en los movimientos, en el cuerpo. Entonces, el mindfulness prácticamente se trata de concentrarnos en lo que está pasando, mientras, lógicamente, cerramos los ojos, respiramos, llevamos un control de nuestra respiración. Luego está la reevaluación cognitiva, que es algo parecido a la reestructuración. Vamos a reformular los pensamientos que tenemos. Yo dije, por ejemplo, no, los grupos de oración no me sirven porque a mí no me gusta, yo no creo en Dios. En lugar de eso, yo podría decir, ok, a lo mejor no soy de grupos de oración, pero tengo esta otra alternativa, tengo el grupo de ayuda. No me van a hablar sí o sí de Dios, pero puedo ir, ¿no? Puedo sentirme cómodo. ¿Qué más tenemos? La expresión emocional adaptativa. Esto se refiere a la forma de expresarte con las personas.
el decir lo que sentimos, decir lo que pensamos, decir cómo nos sentimos, nos ayuda bastante en el tratamiento de la depresión. La comunicación, recuerden que siempre va a ser un instrumento muy importante y fundamental para la resolución de conflictos, de trastornos, de molestias o malestar en general. Tenemos también la desactivación emocional, que es algo parecido al mindfulness también. Vamos a concentrarnos en la relajación, en la respiración, podemos poner algo de música y de repente nos sentimos desconectados de lo que está pasando. Esto, si lo queremos hacer, tiene que ser guiado también. Luego están las técnicas de afrontamiento activo, que consisten en buscar soluciones. Ok, yo me siento triste, pero ¿qué me va a ayudar? Quizás puedo ir al psicólogo, quizás puedo ir a un grupo, quizás puedo ir al psiquiatra. Busco ayuda. Digo, ok, yo estoy en esta posición, pero no quiero estar en esta posición tampoco, así que voy a buscar una solución. Tienes que ayudarte de alguien para que te ayude a encontrarla a veces. Tenemos también el entrenamiento en habilidades sociales. ¿Qué pasa? Practicamos la expresión de necesidades. Ok, estoy triste y no puedo salir de mi zona de confort ahora mismo, no puedo salir de mi cama, no quiero salir a interactuar con las personas. Entonces, ¿pero qué necesito realmente? Voy a pensar, ok, lo que yo realmente necesito es estar en contacto con gente porque me voy a sentir acompañado. Entonces voy a acercarme un poco a eso. Luego está el uso de distracción positiva. ¿Qué podemos, que es algo así como lo que les comentaba que ocurre con los adultos mayores, ¿no? ¿Qué le puedo dar yo a un adulto mayor para que no se deprima? Lo puedo poner a estudiar algo, lo pongo a ejercitar su cuerpo, su mente, cosas positivas que yo sé que le van a ayudar a salir de esa zona que le ocasiona tristeza. Después tenemos la terapia basada en la aceptación. Ok, yo tengo depresión, esto es lo que pasa, esto es lo que yo siento y esto es lo que yo quiero lograr también, pero aceptar que tengo depresión porque hay muchas personas que saben que están mal, pero lo ignoran. Entonces, la aceptación aquí es clave porque no solo queremos saber qué es lo que tenemos, sino también saber cómo lo podemos resolver. Y finalmente está el establecimiento de metas pequeñas y alcanzables. Tal como hacemos muchas veces con las técnicas de estudio o con los hábitos de estudio, quizás por ahí ponernos una meta, ¿no? Decir, ok, yo tengo depresión ahora mismo, no puedo salir de mi cama, pero eventualmente querré hacerlo. Entonces voy poco a poco. Muy bien. De aquí, mañana yo voy a tratar de ir al baño. Pasado mañana voy a tratar de ir a la cocina. Al día siguiente voy a tratar de ir a la sala. Y así cada vez saliendo un poco más, ¿no? Sabiendo que yo puedo, por supuesto, eh, moverme o salir un poco del estado en el que me encuentro. Entonces, de a poco y entendiendo también que somos personas que necesitamos de nuestro tiempo y que no nos gusta la presión porque a nadie le gusta la presión, vamos a también encontrar la forma de salir y por supuesto de mejorar. Muy bien, entonces eso es todo lo que tengo para decirles el día de hoy. Espero que les haya servido, gustado bastante esta sesión. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Igual nos ha servido mucho su intervención para repasar casos, repasar testimonios. Muchas gracias a Edith, Carolina, a David, a Oriana, a Crisel, por participar, por darnos su apoyo para el desarrollo de esta clase. Muy bien, ha sido un gusto tenerlos como escuchantes. Qué bueno que haya gente que se interesa por la salud mental, que se preocupa por la salud mental, a quienes sientan que las cosas no van a ir muy bien, que sepan que hay un montón de formas de salir de eso, ¿no? Aquí
Por ejemplo, estamos viendo varias estrategias. Las hay también para ansiedad, para otro tipo de trastornos, en general para el manejo de emociones. Así que espero haberles ayudado, espero que que su permanencia en el curso haya sido fructífera. Edith levantó la mano. En un momento. Sí, solamente quería yo agregar una cosa que para mí me parece importante, ¿Mm? y es que lo más, o sea, visto todos esos problemas que podríamos tener, haber tenido, ver en los familiares, parientes, amigos, lo más importante para salir de ellos, por muy difícil que sea, es querer hacerlo. Uh-huh. Si tú tienes toda la voluntad de querer salir de ese estado, has dado el primer paso, o sea, has reconocido que tienes un problema y quieres salir, ten la seguridad que lo vas a hacer. Porque si tú no quieres salir, no hay nadie que lo haga por ti, ¿no? Entonces, eso, por muy, sea la circunstancia, sea muy dura lo que esté pasando, lo que haya pasado, tener esa voluntad de querer salir, eso es la llave. Muchas gracias. Muy bien, Edith, muchas gracias por tu intervención, por tus palabras. Y es cierto, ¿no? Siempre hay que buscar la forma, saber que la mayoría de casos o de cosas que nos pasan van a pasar, son momentáneas. Como personas tenemos toda la fuerza y la voluntad para seguir adelante, para, eh, para salir del estado en el que nos encontramos. Así que se puede y vamos para adelante, que hay muchas cosas que disfrutar de la vida. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias a todos por haber participado de esta clase, de esta sesión. Le voy a dar el pase a Silvia, que me parece que tenía que hacer una actividad con ustedes. Muchas gracias a todos.